corazón humano busca el rostro de Dios. De alguna manera podríamos decir que el ser humano a lo largo de toda su historia es la búsqueda de ese rostro, de poder entender cómo es Dios. Y el hombre, a través del camino de la creación, ha podido, que en el fondo es el camino de su sensibilidad y de su poesía, ha podido entender algo de Dios. Nosotros lo vemos en todo lo creado que nos rodea. Y podemos ver su belleza y contemplar su omnipotencia, incluso su generosidad bondadosa. Todo lo creado se ha convertido en un camino a través del cual los hombres hemos encontrado algo de Dios. Pero es un camino que todavía no nos acerca a Dios. Es un camino en el cual muchas veces los hombres se pierden. Nuestros indios taínos tuvieron la experiencia de, a través de sus mitos, entender algo de Dios, pero de una manera ambigua. Sus dioses, algunos como el dios Yukiyu, era un dios lleno de una cólera y de una ira insensible, en la cual uno se da cuenta que todavía los hombres, con este camino que se han inventado de su propia experiencia religiosa, no han sido capaces de encontrar el verdadero rostro de Dios. Tu rostro buscaré, Señor, dice el Salmo, no me escondas tu rostro. Precisamente nosotros los creyentes sabemos que Dios se ha hecho un camino para acercarse al hombre. Este camino que se llama Jesucristo, a través del cual, como Él dice en la Escritura, quien me ve a mí, ve al Padre. Este camino no lo hemos inventado los hombres, sino es un camino hecho por Dios. De tal manera que cuando nosotros vemos el rostro humano de Jesús, nosotros podemos entender quién es Dios. Y lo entendemos a través de un lenguaje humano, de un lenguaje que interpela de alguna manera los sentimientos más nobles que se anidan en el corazón. Porque cuando tú miras la cruz del Calvario, ese camino abierto por el corazón misericordioso de Dios, tú puedes entender claramente que el camino de Dios, que es el camino del Calvario, que es el camino de Belén, que es el camino de aquel que se acerca al hombre, como aquella mujer encontrada en fragante adulterio, no con la lógica de la justicia, que siempre es expresión de crueldad, termina en piedras. La justicia, que solo señala el mal, siempre termina en piedras. Pero el camino que Dios se ha elegido para acercarse a nosotros no son las piedras de la justicia, es la ternura de la misericordia. Nos dice la parábola del hijo pródigo, que cuando el padre vio de lejos al hijo, dice que se conmovió al verlo envuelto en miseria, al ver lo que la justicia había hecho en él, porque sin duda el hijo pródigo estaba pagando las consecuencias de su irresponsabilidad. Pero el padre no ve simplemente la miseria de aquel hijo, sino que se conmueve, sale a su encuentro, lo llena de besos y lo abraza. Ese es el camino de Dios, que es el camino de la misericordia y la ternura. Por eso es que Jesucristo nos dice aquí: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nosotros entendemos quién es Dios
porque Él se ha hecho entendible para nosotros. Nosotros podemos entender quién es Dios, porque con el lenguaje humano, Él nos ha dicho cuánto nos ama. Ustedes pueden imaginar, ayer estaba oyendo un programa radial que hablaba de Peñuelas y de una leyenda contemporánea hecha en los 60, en la cual se habla de un indio y de una española que se enamoraron y que los prejuicios de la época, porque nuestros prejuicios siempre crean paredes, evitaban que un indio se pudiese enamorar de una española. Y al final, este indio y esta española murieron, se tiraron al río para hacer eterno su amor. Dicen que cuando uno va a Peñuelas y toma del río, las aguas que fueron la tumba de este amor de dos seres humanos y que hace el amor eterno. Dicen así, no sé, amor tú era, pero que te da un dolor de estómago, pero no se te quita. Pero la gente dice eso, ¿verdad? Esa es la leyenda. Una leyenda que evoca a Romeo y Julieta, ¿verdad? De alguna manera. Eso, porque miren, el amor tiene una fuerza, es un camino que hace que lo diverso se reconcilie, que el infinito se una al finito, que el pecado sea vencido por la gracia, que el mal sea vencido a fuerza de bien. Ese es el camino de Dios. La justicia siempre separa, siempre crea, por decir así, paredes entre los seres humanos. La justicia siempre es cruel, porque lo único que hace es señalar el mal. Nunca es eficaz para liberarnos del mal. Lo único que hace es señalarlo. La misericordia vence el mal a fuerza de bien. Ese es el camino que Dios eligió, que es camino de ternura. Por eso esta semana ustedes y yo hemos sido testigos de un acontecimiento que ha llegado, en palabras del obispo de Caguas, decía que él sentía vergüenza ajena. Sentía vergüenza ajena ante las gravísimas acusaciones contra un sacerdote por abuso sexual contra un niño. Ustedes se dieron cuenta que ante acontecimientos como eso, la iglesia no puede esconderse detrás del silencio y el anonimato, sino que la iglesia tiene necesidad de responder a las inquietudes legítimas que la gente tiene ante acontecimientos tan graves. ¿Cuál debe ser la respuesta de la iglesia? Cuando en esos días que ustedes vieron me preguntaban, yo les dije varias cosas. Primero, que el sacerdote no estaba por encima de la ley y por lo tanto tenía que responder de las acusaciones gravísimas hechas contra él. No estaba por encima de la ley. No está ningún puertorriqueño, sea sacerdote, obispo, pastor, sea político o sea un hombre común. Todos, ninguno está por encima de la ley. Pero a la vez, ninguno está por debajo de la ley. Y por lo tanto, a ese sacerdote, como a cualquier ciudadano de mi país, le cobijan los mismos derechos que cualquier otro acusado tiene en Puerto Rico. Y entre ellos, el derecho a la presunción de inocencia.
Él no está por encima de la ley, pero tampoco está por debajo de ella. Pero, ¿y qué tiene que hacer la iglesia ante acontecimientos tan graves? Porque eso no es un problema solo de la iglesia, es un problema que todos tenemos en sociedad. Y el abuso contra los menores, sobre todo el abuso sexual, se da sobre todo en el contexto de la familia entre personas conocidas. En los Estados Unidos, como decía yo, en un estudio que había hecho la John Jay College of Criminal Justice, había visto que desde 1950 hasta el 2004, todos los sacerdotes que habían ejercido el ministerio en los Estados Unidos, más de 150,000. De esos 150,000, solamente 3,000 y pico habían cometido 10,000 abusos, menos del 4%. No es una epidemia en el clero, sino, como decía la misma universidad, es un problema que tenemos en sociedad. Esta es una sociedad enferma, nuestra sociedad puertorriqueña. Es enferma cuando tú ves que un joven que va a la calle de San Sebastián el año pasado le vira un trago a otro hombre y la única respuesta que ese ser humano pensó era pegarle un tiro a ese pobre hombre y asesinarlo. Esta es una sociedad enferma donde un voleibolista sale a encontrarse con unos amigos, a comprar un hamburger, como le había dicho a su familia. Es decir, que hoy en día en esta sociedad es una conducta a riesgo tener un amigo y hacer algo tan legítimo como salir a hacer lo que me dé la gana en sociedad. Es una sociedad enferma que ese joven haya terminado asesinado. Es una sociedad enferma cuando uno ve que un sacerdote, que debe ser aquel que proteja el tesoro más grande que tiene una sociedad y que tiene la iglesia, que son los niños, sea aquel el que comete una de las fechorías más execrables que puede sentir cualquier sensibilidad humana. Esta es una sociedad enferma en la cual nosotros hemos querido que la respuesta adecuada sea simplemente las piedras de la justicia. ¿Y cómo la iglesia tiene que responder? Primero, tiene que responder con transparencia. Transparencia. Segundo, aquí no es barrer para adentro, sino es barrer para afuera. Segundo, la iglesia tiene que colaborar con las autoridades públicas. No es simplemente expulsar del clero, porque sin duda no hay cabida en el sacerdocio ministerial para quien comete este tipo de fechoría. Acertada de una manera justa. Pero la iglesia no puede decir, ya yo cumplí mi deber, lo expulsé. Tiene una responsabilidad social. Y por lo tanto, su colaboración con las autoridades públicas tiene que ser, como ha pedido la iglesia en este momento histórico, tiene que ser de absoluta colaboración. Porque todos tenemos la obligación de proteger a nuestros niños. Primero, transparencia. Segundo, colaboración. Tercero, solidaridad con las víctimas. Porque un ser humano que experimenta esa tragedia en su vida personal tiene necesidad de que la institución llamada iglesia repare en la medida que sea posible el daño que se le ha hecho. ¿Y cómo se le repara? Se le repara primero por medios espirituales, porque en un ser humano, por más trágico que sea su vida, el mal no tiene la última palabra. Segundo, sin duda, la ciencia psicológica le ayuda, y también la reparación monetaria, que es el modo no para comprar el silencio,
sino es el modo social como los que nosotros hemos inventado en nuestras sociedades para reparar el daño moral que le hemos podido hacer a otro. Pero no puede concluir ahí. Con el victimario, uno tiene que hacer que no sea un peligro para la sociedad. Pero la iglesia tiene que también hacer de que con el victimario, aquel que comete esta fechoría, tiene que vencer el mal a fuerza de bien. No levanta la iglesia no es la diosa justicia con una espada ciego para cortar la cabeza al que ha hecho mal. La iglesia no se puede conformar con señalar el mal apedreándolo con la crueldad de la justicia. Se quedaría a mitad, se alejaría del camino que Dios ha elegido para enfrentarse al mal. ¿Y cómo se enfrenta a Dios? Se enfrenta como se enfrentó en aquella mujer encontrada en flagrante adulterio. Había cometido un adulterio. Era cierto, la ley de Moisés mandaba apedrear a las adúlteras. Pero Jesús eligió un camino distinto. No es el camino de la justicia. No es simplemente señalar el mal. No es como esos fotutos, podríamos nosotros decir. Esos fotutos de la crueldad que en algún cuadrante radial en la hora de la misericordia, en torno a las 3, he dicho el nombre de Dios, he dicho, se entretienen tirándole piedras al que ha cometido el mal. Por supuesto, misericordia no es sinónimo de complicidad. La misericordia, como el mal, como la justicia, señala el mal, pero no lo señala simplemente, sino que vence el mal a fuerza de bien. Jesús, cuando se acercó a aquella mujer, le dijo: ¿dónde están los que te acusan? Yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. No le dijo da lo mismo. No le dijo lo que hiciste no vale la pena pensar, no. Jesús nos enseña que la ternura de la misericordia es más eficaz para liberarnos del mal, construyendo el bien. Es lo que nosotros hemos dicho en nuestra experiencia constitucional, cuando los puertorriqueños hemos dicho que con el criminal, con el reo, nosotros no pretendemos solo castigar, solo proteger a la sociedad, sino que nosotros queremos rehabilitar, queremos salvar, como dice el Señor en el Evangelio, salvar lo que se había perdido. Yo no he venido a condenar, sino a salvar lo que se había perdido. De nuevo, misericordia no es sinónimo de complicidad. Y sin duda la sociedad se tiene que proteger, y sobre todo proteger a los más débiles. En una sociedad enferma como la nuestra, nosotros no podemos solo pensar simplemente con leyes coercitivas de enfrentar al mal, sino que nosotros tenemos que crear, tenemos que refortalecer la institución de la familia como el lugar adecuado a través del cual nosotros podemos transmitir esta patria de valores. Y precisamente por eso es que el Evangelio que ha sido proclamado, el Señor nos dice: ¿cuál es el camino de Dios para acercarse al hombre? El camino de Dios se llama Jesucristo. Y nosotros, los creyentes, vemos en María, nuestra Madre. Ese es, por decir así, el lugar donde el cielo y la tierra se unió, donde el pecado se encontró con la gracia, el mal con la misericordia, donde el cielo se unió a la tierra, Dios con el hombre. Ese lugar
ese camino que Dios ha utilizado para acercarse a nosotros contó con la colaboración materna y femenina de la Virgen María. Por eso le pedimos a ella desde el cielo que nos ayude con su oración, con su múltiple intercesión, a acercarnos a Dios con corazón generoso, a meternos por este camino a través del cual descubrimos la belleza de lo que Dios ha creado y lo entendemos de manera plena. Así sea. Amén. Nos ponemos de pie para